dándole gracias a Dios por un nuevo día y un nuevo entreno que tenemos de la semana y ya se puede decir a día de un partido tan importante como son todos, pero tiene algo especial que siempre se juega, aparte de los 3 puntos, creo que el prestigio de cada equipo, y aparte son los equipos más tradicionales de Guatemala, y creo que es un partido muy importante no solo para mí sino para todos los jugadores, y todos queremos estar en ese partido. De igual manera juega, ¿no? Yo siempre pienso de que voy a estar, pero aquí el que decide Dios y el cuerpo técnico, los que van a determinar quién es el que va a jugar, y si me toca, pues como siempre tratar de hacer las cosas bien. El 29 de febrero de 2004 quedó marcado en la historia del fútbol guatemalteco porque el portero nacional Josué Dani Ortiz Maldonado falleció en un sanatorio capitalino luego de recibir un golpe accidental en la región del pecho cuando defendía la portería de Municipal en el clásico 211 de la historia entre rojos y cremas, los 2 equipos más ganadores del fútbol nacional. Totalmente inconsciente, ojos desorbitados, repito, para Josué Dani Ortiz corriendo en ambulancia. Ojalá se recupere Dani Ortiz. La Liga Nacional decidió en una asamblea colocar el nombre de Trofeo Dani Ortiz para el portero menos vencido de cada campeonato del fútbol guatemalteco. Dani Ortiz fue portero de Suchitepeques, del equipo de Carchá, de Comunicaciones y de Municipal. Además, vistió la camiseta de la selección nacional en varias ocasiones. Creo que sea donde sea, el clásico es importante y todos lo queremos jugar. En su 9º aniversario luctuoso, descansa en paz, Josué Dani Ortiz.